sutiles corresponden a diferentes longitudes de esa onda. En realidad, el color no existe. Es el resultado de una experiencia perceptiva en la que la luz es captada por las células fotorreceptoras de la retina, llamadas conos y bastiones. Hola, estamos aquí para Art of the MOOC en una conversación con Manuel Fontán del Junco. Gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Gracias, Pedro. Manuel ha organizado muchísimas exposiciones y catálogos fantásticos de la Fundación Juan Marc aquí en Madrid. También hay otras sedes de Juan Marc, ¿no?, que están en Cuenca, por ejemplo. Tú conoces bien. Sí, y en general las exposiciones que hace siempre son de cierta forma enciclopédicas, ¿no? Hay muchísima cantidad de obra fantástica, siempre están muy bien investigadas y además es obra muy internacional, nunca solo hay una dimensión local, siempre está en un diálogo internacional. Pero específicamente para este curso de colores, cuerpos y poder, no queríamos perdernos la oportunidad de platicar contigo sobre esta exposición reciente sobre el color, ¿no?, que se llama Lo tienes que ver. Sí. Y que la idea es enfocarnos un poco al color como el color abstracto, ¿no? Sí. Y no solo en el siglo XX, sino cómo a través de los siglos se ha definido la teoría del color, pero cómo en el siglo XX los artistas ya lo liberaron de cierta forma, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo surgió para ti esta idea de querer hacer una exposición sobre el color en ese sentido? Pues yo creo, echando la vista atrás, creo que hay un precedente genérico y un precedente remoto, pero que ha sido una cierta causa eficiente. El precedente remoto es cierta sensación que en parte viene de lecturas filosóficas, más que de lecturas de historia del arte, de que el color ha sido algo así como un agente secundario en la historia del arte. Que tendemos a entender que la historia del arte es básicamente la narración sobre el proceso de evolución de las formas, y ahí ocupa un papel primordial en muchos sentidos, a pesar de las polémicas venecianas y florentinas entre la forma y el color, o entre el diseño y el color, ocupa un papel primordial la línea. Y el color es adventicio, es secundario, bueno, existe en español, castellano, esa expresión de, bueno, lo que da color, ¿no? Bueno, lo que da color a algo que ya existe, ¿no? Y esto es una de esas parejas en las que la mentalidad, la cultura, las versiones más serias, digamos, de nuestra condición posmoderna ha puesto el acento, ¿no? Hemos dado precedencia a la forma sobre el color. Quizás lo que ha sido secundario sea más bien lo primario, igual que en otros aspectos de digamos, del modo de entender la realidad, ¿no? Había esta cierta inquietud. Y esta cierta inquietud conecta con el hecho de que nosotros, efectivamente, como decías tú y como mucha otra gente, entendemos nuestras exposiciones como resultados tridimensionales de procesos de investigación y, bueno, de pronto descubrir que a lo mejor algo tan central como el color puede que haya tenido un papel secundario, haya sido despreciado o haya jugado en desventaja, pues llama la atención. Te da la oportunidad de investigar precisamente para sacar a la luz, nunca mejor dicho, en este caso, algo desconocido o menos conocido, ¿no? Nos parecía que era un buen punto para empezar a pensar si tenía sentido hacer una exposición sobre el color. Y esto ha ido avanzando hasta el punto de que, robándole una expresión a William Morris, I gave form to my discontent, o sea, hemos acabado haciendo una exposición para dar forma a nuestro descontento, a un cierto descontento con el tratamiento que el color había tenido en la práctica curatorial, en las exposiciones y en las publicaciones que les han acompañado. Ha habido, por empezar, cualquiera de nosotros va ahora a la mesa de novedades de cualquier buena librería, de cualquier museo del mundo, y es seguro que se va a encontrar con 5 o 6 libros sobre el color, muy desiguales. Puede ser una reedición del libro de John Gage, que es el gran historiador erudito sobre el color, puede ser una reedición corregida y aumentada de Interaction of Color de Joseph Albers, puede ser Blue de Derek Jarman, puede ser una antología de textos sobre el color de Yves Klein, pero también puede ser color y interiorismo, color y el Feng Shui, psicología del color. Y no de John Baldessari, como está en la exposición. Claro, efectivamente. Y esto contrasta enormemente. Bueno, esto tiene un precedente, y es la inflación de libros de teoría del color, escritos e ilustrados por
ensayistas, poetas, filósofos, artistas, pues yo diría que desde Newton hasta bien entrado el siglo XX. Esto contrasta enormemente la actual inflación de libros sobre el color con la poca presencia que el color ha tenido en exposiciones. Ha habido realmente pocas. Sí. Recuerdo una muy reciente en Turín, en el GAM, recuerdo Color Charts en el MoMA, ahora hay una en Nassau que se llama Seeing Red. Ha habido proyectos, no he visto esta última obviamente porque es simultánea a la nuestra, pero en mi opinión, con toda modestia me atrevería a decir que eran exposiciones cuyos catálogos no he visto más que una de ellas, Monocromos en el Reina Sofía, cuyos catálogos evidenciaban que eran acercamientos temáticos al color. Temático me refiero, o sea, el color era un tema, no una categoría que estaba operando en la propia práctica curatorial. Exactamente igual que si eliges como tema de una exposición pues la naturaleza muerta en el siglo XVIII o el desnudo en el neoimpresionismo. Claro, nosotros queríamos ser justos con el color, y ser justos con el color es intentar asir y convertir en exposición algo que para empezar no existe. Esto es lo primero que tenemos que saber, el color no existe como existe la madera, la roca, la materia orgánica. Es un resultado de la refracción de la luz blanca a través de los receptores que nosotros y los animales tenemos, y las plantas, de la luz. Y esa naturaleza elusiva, secundaria, es la que es responsable de que a veces no se le haya dado la importancia primordial que tiene. A mí me iluminó mucho leer en la edición americana a pues el gran psicólogo del arte, Rudolf Arnheim, que en el capítulo de color de Psychology of Art dice, a ver, en el fondo el color es primordial, porque nosotros solo podemos ver una forma si está dibujada con un color distinto del fondo. Si tú dibujas con un rotulador rojo una forma ovoide en una cartulina roja, no se ve nada. Tienes que dibujarla en otro color. Y eso nos fue llevando a plantear el proyecto sobre el color. Me he adelantado. En 2009 hicimos desde la Fundación con Carlos Cruz Díez, vivo aún, vivo y muy activo, Color Happens. El color sucede. Un proyecto, el primer proyecto hecho en una institución en España sobre pues el gran maestro del cromatismo de la segunda mitad del siglo XX, que es, bueno, digamos que junto con Klein, después de Klein, Carlos Cruz Díez, ¿no? Sí, hecho, lo incluimos en la primera parte de nuestro curso. Claro. De cierta forma se abrimos. Y hay una cromosaturación en la exposición, Sí. y esa cromosaturación pues parte el recorrido de la exposición. Claro, ahí aprendimos mucho, nos lanzamos a publicar la segunda edición, porque la primera estaba agotada y era inencontrable, de reflexión sobre el color, que además la editamos también en inglés, que entre tanto, pues a partir de esa edición inglesa y española se ha traducido al chino, al francés, al japonés, y aquello fue un primer contacto con, wow, un artista en el que el color es estructural. Y esta mezcla nos hizo empezar a leer, empezar a ver que era un campo muy amplio, que había habido exposiciones y había libros eruditísimos y exposiciones hiperespecializadas sobre el uso material del color, sobre el color en tal época de historia del arte. El índigo, ¿no? El índigo, Sí. la grana cochinilla, el rojo mexicano. Bueno, y por supuesto empezaron a aparecer todos los problemas y las maravillosas y fascinantes complicaciones que tiene el color, que no en vano ha sido tema de las grandes cabezas del siglo XX, desde Benjamin a Wittgenstein, pasando por Julia Kristeva, Roland Barthes y todo el que se ponga por delante, precisamente por esa especie de inaprehensibilidad y la obvia relación con las cuestiones políticas, sociales e ideológicas. Y con este bagaje pensamos que la persona que podía acompañarnos, o que las personas que podían acompañarnos en este proyecto, a los dos comisarios que hemos comisariado la muestra, María Zozaya y yo mismo, eran tres personas. Una de ellas es David Batchelor, al que le debemos haber puesto el foco en la planar abstraction. Si hubiéramos abierto por supuesto, si hubiéramos abierto digamos, en el proyecto expositivo la puerta que conduce al cinetismo y al arte que juega con la luz, y si hubiéramos abierto la puerta a el color más el gesto, la exposición se hubiera vuelto inabordable. Entonces, aquello nos sirvió para decir, bueno, no puede ser exhaustiva, hay que fijarse en el color plano. Para entendernos, si Barnett Newman
no Helen Frankenthaler. Sí. Lo siento, es una decisión. Sí. Puede que nos equivoquemos, pero... Aunque aún así, lo que creo que eso sí ayuda mucho a enfocar la exposición, pero como se ve en el video que están viendo nuestros alumnos, a mí me encantó cómo sí se manifiesta, cómo se materializa Sí. el color, ¿no? Entonces, está la materialización artística, estética, ¿no? Sí. A través de escultura, pintura, instalación, Sí. obras interactivas como Sí. la de Olafur Eliasson. Sí, sí. Pero también está este gabinete fabuloso que construyeron, que me gustaría escuchar cómo surgió, Pues esto... donde se materializa en la vida diaria, ¿no? Las impresiones fotográficas, el textil, los pigmentos y todas las teorías científicas que, ¿no? que han tenido que ver con el color. Cuando empezamos a trabajar con David fue muy grato que nos ayudara a seleccionar artistas, no todos además del canon occidental. Por ejemplo, está Lumna Chudari, que es una artista nigeriana, está Polly Apfelbaum, bueno, Polly es inglesa. Sí. Digamos, no se trataba de nuevo reunir a los sospechosos habituales. Por supuesto que está Joseph Albers, por supuesto que está Mondrian, Ad Reinhardt, Frank Stella, pero hay muchos artistas igualmente brillantes y desconocidos. Pero hasta ahí, por ejemplo, Ivan Cluin, me encantó que pusieron, lo representaron mayormente que a otros suprematistas como Malevich, está ¿no? Ivan Cluin, que la gente no conoce. Ivan Cluin es un discípulo de Malevich en Vitebsk, sí. Y Ivan Cluin es uno de los artistas que nos ha dado una clave. Claro que la ruptura radical con digamos, el crecimiento en importancia gradual del color en la historia del arte, o sea, la línea que va de Seurat de Turner a Seurat y a Kandinsky, por así decirlo, pasando por Matisse, por cierto Matisse, es gradual. El color va ganando protagonismo, pero hay un momento en el que hay un paso radical que es el cuadrado blanco sobre fondo blanco, o el cuadrado negro sobre fondo... Es Malevich, es el suprematismo donde el color ya alcanza, bueno, la supremacía. Con la forma, obviamente, pero con la forma reducida al mínimo. Claro, es muy bonito encontrarse con unas piezas de Ivan Cluin que vienen de la colección Kostakis, discípulo de Malevich, que hace, digamos, pintura suprematista como su maestro, pero claro, tenemos en la exposición también un dibujo, un guache de Ivan Cluin que con la tipografía, que con la escritura rusa, en el fondo es un ejercicio hecho sobre la rueda de color de Wilhelm Oswald. Quiere decir que en Vitebsk los suprematistas radicales eran conscientes de que había habido un premio Nobel en química alemán que había trabajado sobre el color. A esto nos llevó también conocer a Paul Smith. Paul Smith, que se llama igual que el diseñador, pero no es diseñador, aunque sea inglés, es profesor en Birmingham, es especialista en teoría del color, ha trabajado mucho sobre Cézanne, sobre Seurat, sobre, digamos, más bien el 19-20, principios del 20, pero había ha coleccionado una enorme, ha reunido una enorme colección de libros de teoría del color. Y con Paul empezamos a vislumbrar que debíamos hacer una cosa. Esto produjo enormes discusiones curatoriales, ¿no? Porque no todo el mundo entiende que de manera contigua a un cubo perfectamente blanco, a un white cube que empieza con Malevich y termina con, pues no sé, Olivier Mosset, sí, de pronto le aparezca, separado por una cortina, en régimen de contigüidad, no de relación causa-efecto, un lugar en el que entras, está pintado de amarillo y de marrón, no queda un centímetro vacío y está montado teniendo a la cabeza pues, los gabinetes de curiosidades de Ferrante Imperato y la Cámara de Maravillas del Renacimiento. ¿Y ahí qué hemos hecho? Pues ese espacio está muy configurado por los cerca de 50 títulos de teoría del color, entre ellos pues, la teoría de los colores y sus tablas de Goethe, Philipp Otto Runge y un largo etcétera. Pero también la estética del toilet. Pero también la estética de la toilet. También la estética de la toilet. Es las modas, es Martha Stewart de la época. Claro, ¿no? Sí, claro. sí, y después, bueno, textos fascinantes y absolutamente enloquecidos, algunos, y diagramas y cartas de color y mezclas interactivas de color que a lo que más se parecen son a los guaches de Sol Louis, a los dibujos de Joseph Albers, a los círculos de Ugo Rondinone y están ahí, en ese gabinete. Y ahí hemos hecho un ejercicio de cultura material muy potente. El gabinete está presidido por un cuadro de 1850, me parece que es de John Hayter, que se llama A Controversy About Color o On Color, en el que aparece una serie de figuras
que representan, digamos, la parte pragmática de la teoría del color y la parte científica, es decir, teóricos y artistas. Y alrededor de eso, pues hay lanas tintadas, pigmentos, plantas tintóreas, ejemplos de grana cochinilla, índigo, lana cruda, distintos tipos de pigmentos, los pigmentos con origen mineral, los pigmentos con origen vegetal, ejemplos de cómo se trata el color en la alta resolución de la alta tecnología, de cómo se hacen facsímiles de obras, haciendo experimentos muy sesudos con los pigmentos originales de esas obras para hacer facsímiles, por ejemplo, con el objeto de experimentar con ellos. El uso del color en el interior de los libros, en el exterior de los libros, el uso de los no colores, el blanco y el negro, y un aspecto que nos parecía muy importante y que está representado por algunas piezas en este gabinete, que es la impregnación ideológica, filosófica, política, social del color. O sea, sí, que ahí es donde Webb Dubois, que también me encantó esa inclusión sí, de esas entonces diagramas fabulosos, ¿no? Claro, o sea, ves unas piezas que no hemos podido traer en original, hemos hecho facsímiles porque las piezas originales están en la Smithsonian y era muy complicado, pero ves unas láminas que desde lejos parecen piezas de abstractos geométricos suizos y en realidad son los diagramas de, bueno, pues de las injusticias flagrantes hasta 1870 en Estados Unidos, que él presenta en 1900 en la Exposición Universal de París sobre la situación de los negros en Norteamérica. Sí, pero con una conciencia estética muy clara. También yo lo veo como si alguien hiciera una obra de arte con Excel sheets y fuera uno de los teóricos sociales más importantes de la época, ¿no? Absolutamente. Sí, o sea, ahí claramente, muy claramente, Dubois, el primer catedrático de color de una universidad americana, un tipo admirable, ¿no? El alma del pueblo negro, en fin, es más que un escritor, es un artista, es un tipo que hace una exposición, es un curator, y sus diagramas se parecen bastante a los Isotype y a Get Ant y a Neurath, que es enormemente eficaz. Si hubiera escrito un panfleto, justificado por supuesto, sobre esto, bueno, estaría ahí como está un libro muy importante que es The Color Line, cuyo autor, y Dubois, pues la línea del color es el principal problema del siglo XX, igual que está pues el catálogo de 1905 de la BASF alemana, que son los primeros que consiguen sintetizar colores industriales, sintéticos, algo que ha estado muy relacionado. Ahí hemos tenido el gran apoyo en el catálogo de, digamos, la autoridad intelectual de Esther Leslie, autora de Synthetic Worlds, en fin, lo mejor que se ha escrito, en mi opinión, sobre la relación entre la química, el color y los dos grandes sistemas totalitarios del 20, sobre todo uno de ellos, los nacionalsocialistas, que hacen un conglomerado químico y eso está unido pues al concepto de raza aria, a la vuelta a la Tierra y a la capacidad de hacer maravillas coloridas a partir del carbón, ¿no? Es decir, que es el mismo lugar en el que se sintetiza también y se produce el ciclón B, ¿no? Es decir, que, y claramente con Dubois ves muy claramente que uno debe hacer poca broma con los colores. Al final los problemas sociales y raciales no solo, pero tienen que ver muy claramente con la división entre blancos, negros, amarillos y rojos. Nuestro primer curso de este nuevo, nuestro primer lecture más bien, empieza con Interaction of the Colored. Entonces tenemos a Albers en diálogo precisamente con esta línea del color, ¿no? Absolutamente. Pero también una cosa que me gustó mucho el gabinete, antes ya de salirnos de esa estructura tan hermosa que construyeron, es lo de las réplicas, porque se le olvida a tanta gente que la monocromía de las civilizaciones antiguas es un invento, no existe, todo era de color. Inicialmente. ¿No? Y entonces ahí me gustó mucho que incluyeran eso, no solo que así era, sino cómo se refabrica el color, cómo se simula el color. Eso lo hemos podido hacer gracias a Factum Arte, que trabaja en este tipo de rematerializaciones digitales. Quisimos hacerlo muy visual, trayéndonos una pintura que está en el Museo de Birmingham, que se llama de Sir Lawrence Alma Tadema, cuyo título es Fidias visitando los frisos del Partenón, donde Sir Lawrence Alma Tadema, no porque fuera un kitsch pre-rafaelita, sino porque era real,
representa a Fidias en los andamios de los frisos del Partenón a 10 metros de altura y se ven que los frisos son polícromos, ¿no? Al final lo hemos podido hacer gracias a la ayuda de un proyecto que se llama el Polychromy Research Project de la Liebighaus, el Museo de Escultura de Frankfurt, que, bueno, digamos, dirigido por el profesor Vincent Brinkmann, ha hecho un proyecto muy sesudo de creación de facsímiles. Por ejemplo, en el caso que tenemos en la exposición de una Santa Bárbara de 1490, se hace un facsímil de madera y, previo análisis de los pigmentos con los que la Santa Bárbara fue policromada en 1490, policromemos la nueva pieza. Claro, lo que sale se parece bastante a las Vírgenes de Fátima de Catalina Frisch. O sea, es una cosa casi rozando el flúor y el kitsch. Y tú dices, no me lo creo. Si tú fueras al Metropolitan y pintaras las esculturas griegas, ¿cómo estaban pintadas? La gente estaría... La gente se horrorizaría. Claro, hay de hecho una core que también está policromada. Entonces, ¿qué ocurre? Que parecería que estás en Las Vegas, ¿no? Parece que estás en Las Vegas, totalmente. Parece que estás en Las Vegas, pero después dices, no, es que, vamos a ver, tú estás viendo, esto es la famosa polémica, aquella de la que hablaba el bueno de Gombrich sobre la pinturas restauradas o sin restaurar, ¿no? Claro, estamos viendo la Virgen policromada de 1490 por la que han pasado 4 siglos o más de suciedad, impurezas, insectos, impacto de la luz del sol, cuando en un segundo momento los del Research Project te dicen, bueno, Manuel, ojo, estás viendo esto con un foco halógeno de exposición, ahora vamos a quitar el foco, vete a 15 metros, o a 15 metros quizá no, a 4 metros, imagínate que estás viéndola en perspectiva y que está solo iluminada por luces de velas. Y entonces se parece bastante más a la que vemos hoy de 1490. Pero realmente cuando salió de las manos del que dejó la gubia y se puso a policromar, era así, eran colores absolutamente estridentes, ¿no? Igual que las estatuas griegas y romanas y los frisos de Pompeya. Eso también está en el gabinete. Sí, de hecho, pude ver recientemente una exposición en el Museo del Prado de las policromías de maderas increíbles, que yo creo que te da una idea de cómo hubiera sido. Efectivamente. Porque sí, es un detalle increíble, ¿no? Y también una cosa que me pareció muy, muy potente de la exposición es, o sea, está puntuada por interactividades de cierta forma. Sí. La primera pieza es la de Eliasson, donde la gente se puede ver y inmediatamente es muy atractiva para el público. Pero también están estos acrílicos que solo la orilla, es un acrílico de un tinte que solo lo ves de lado, no de frente, ¿no? Y el color se genera por la circulación en el espacio, ¿no? David Magán y Felipe Pantone, 2 artistas españoles. Y también el negro, que es tan saturado el pigmento que desaparece como forma, Eliasson. ¿no? Sí, exacto. No sabes si es convexo, si es plano. Y entonces, donde uno está el diálogo espacial con el público. Esas piezas seguramente sean, junto con la cromoseturación de Cruz Díez y algunas otras, a pesar de que muchas de ellas, o algunas de ellas no son de artistas muy reconocibles, bueno, y por supuesto, junto a la piscina de pigmento azul y la Pluie de Yves Klein, seguramente las más importantes de la exposición, porque en el fondo nosotros hemos dicho en público que nos gustaría que la exposición fuera juzgada de acuerdo con la siguiente ambición. O sea, el objetivo era lograr que el color se manifestara en forma de exposición y que el catálogo también fuera como el color tomando forma de libro. Y la publicación complementaria, que hemos publicado en coedición con Perrucho Risograph, que es una editorial de Valencia que hace risografía, es no un libro sobre el color, tiene un texto de David Batchelor que se llama La ecología cromática de Munchkinland, inspirado en El Mago de Oz, y muy bonito, una lección inaugural de sus cursos en el Royal College en Londres. No es un libro sobre el color, es un libro de color, porque el texto en inglés está en un color, el texto en castellano está en otro, y está completamente lleno de tramas impresas en risografía que no dejan prácticamente ningún margen al blanco, y hemos hecho una edición limitada a 1000 ejemplares y es una gozada porque ves también el color en forma de libro. O sea, queríamos huir de... Sí, vete a la Fundación Juan Mar, que han hecho una exposición temática y están todos los grandes coloristas de la historia, ¿no? No se trataba de eso, se trataba de que la gente se preguntara ¿cómo es posible que algo no exista y no nos podamos imaginar el mundo sin él, ¿no? Sí, y también, bueno, y además se incluyeron obras de una gran sutileza, no solo de artistas
por ejemplo, la de Hiroshi Sugimoto, Sí. es una pieza que primero no sabes si es una pintura, si es una impresión, qué es, ¿no? Y conforme te mueves, no entiendes lo que está pasando con el color, Sí. porque se ve negro de un lado, se ve Efectivamente. rojo del otro, Sí. y yo me Y- pasé un buen tiempo dándole vueltas Sí. sin entenderte, y yo, alguien entrenado en esto, llevando Completamente. décadas trabajando y No, con una gran curiosidad la que genera la sí, obra, ¿no? genera y es... Sí. No hay mucha fotografía, pero esa está muy bien elegida y Ujú. además procede de una serie que nos dio la pista, que es Optics, Ujú. donde más allá de los horizontes marinos, digamos, en blanco y negro, él ha trabajado en su casa con un sistema de lentes y exposición al sol y esa máquina, digamos, esa especie como de telescopio, lente, se usó en la exposición en la que presentó en Londres la serie. Aquí hemos podido traer dos piezas que son Ujú. realmente Ujú. muy impactantes. Sí, sí. Sí, de hecho me recuerda una conversación interesante que tuve con Ralph Rugoff cuando hicieron la exposición de, creo que se llamó Space Invaders, algo así, Sí. tienen títulos muy Sí, catchy, sí, pero era sobre artistas que trabajan con el espacio, ¿no? sí, sí, Y, y yo le pregunté por qué no incluyeron a James Turrell. claro. Y me dijo, to me, James Turrell is a colorist. ¿No? Y me pareció Sí, muy interesante la respuesta, lo es. ¿no? Porque Sí, para mí, obviamente, siempre puede haber varias razones sí, por no incluir, porque no puedes incluir todo. sí, Pero yo no lo, o sea, era tan obvio. Oh, sí, claro que es un colorist. Y sí. yo no lo había visto, yo solo lo había visto por sus ilusiones espaciales, cómo usa. Yo en cambio lo La había visto primera más. pieza que vi de Torrell, Sí, para mí el impacto era de que yo pensaba que había un plano. claro, Y apenas descubres que el plano no existe. totalmente. Pero es a través del color. Sí. Hemos Y- intentado tener a Turrell. No es fácil y además Ujú. es uno de esos artistas que está en el límite entre el color y la Sí, luz, sí. que obviamente es absolutamente pertinente porque no hay color sin luz, obviamente, ¿no? Pero claro, entonces abres el proyecto a una serie de artistas, muchos de los cuales han trabajado, digamos, han hecho environmental art, ¿no? Ujú. Entonces te llevan a unos espacios y unas situaciones complicadas en un Sí. espacio tan pequeño como el nuestro, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú tienes en la cabeza seguro esa pieza de, mm, de- finalmente le tenemos en exposición porque tenemos un libro suyo de artista sobre el aire de Los Ángeles, Bruce Nauman, ¿no? Sí. Ujú. El corredor verde. Ujú. Claro, es maravilloso, pero el corredor verde exige Sí. un desarrollo espacial muy importante, ¿no? Y no Sí. hemos podido Ujú. traerlo. Sí. Y tal vez podríamos adentrar un poco más en estas sutiles, la dificultad que genera el color, ¿no? De hecho, tiene una cita de Humberto Eco en la Sí. museografía de Color is no easy matter, algo así, Sí, ¿no? sí, colores. Y- El color no es un tema fácil. Exacto, sí. El Y color es una cosa difícil. es una cosa, sí. Y entonces ya estabas un poco hablando de las complicaciones que genera imprimir el color, ¿no? Sí. Etcétera. Pero para poder también enfocarnos en obras específicas dentro de la exposición, Sí. ¿cuáles para ti son las que más como resaltan el gran reto del color? La sutileza del color o el impacto del color, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿No? hemos usado un recurso y es el hecho de que la pieza más pequeña de la exposición es un Malevich, Sí, un guache. sí. Pero es muy efectivo en una porque exposición, al pero final no importa. no importa. Era el concepto lo que Es el importa. Sí, concepto, sí. efectivamente. Podría ser el tamaño de esta habitación, Totalmente. no y, importa. y escoltarlo con las piezas de su discípulo, de Ujú. Ivan Kliun, que es mucho menos conocido, ¿no? Sí. Junto a él, bueno, hay dos piezas bastante relevantes de Mondrian y de Art Reinhardt, que es otro de los grandes. Al otro lado del Mondrian, cerca de Reinhardt, está un Piero Manzoni, un acromo también muy relevante, ¿no? Un blanco sucio, ¿no? Que habla también de la materialidad del color. Y enfrente, pues hay un Barnett Newman del 69, Sí. que quizás sea el más colorista en el sentido plano de los expresionistas abstractos americanos. Nada más entrar, en la exposición hay una pareja, creo que bastante conseguida, distante entre sí, pero que de alguna manera extraña ha funcionado, que es una pieza de Rosa, de Lucho Fontana, Sí. y enfrente una pieza que la mitad de la pieza es el nombre, Pan de Nieve, de Jean Arp,
que es una pieza también muy espectacular. Sí. Entre Y las también intera- el homenaje al cuadrado que escogieron de Albert se me hace muy interesante Sí. porque tiene una materialidad. Tiene materialidad Porque él desarrolló muchas técnicas para desaparecer eventualmente esa totalmente, materialidad, pero pero en este ahí todavía se ve la pincelada. se ve la pincelada, Sí, se ve la sí. espátula y se ve el marco pintado Sí, por él. sí, Que sí. casi es otra piel del homenaje al cuadrado. ¿no? Si avanzas por la exposición, bueno, creo que las piezas son muchas muy buenas. Hay un artista menos conocido, alemán, Ruprecht Geiger, que trabajó toda su vida con pigmentos de origen militar que conseguía en los acuartelamientos del ejército de los Estados Unidos en Alemania, que ha trabajado mucho sobre el flúor, el fucsia, el verde, que tiene un enorme poderío. Tiene unas instalaciones invasivas que nosotros no podíamos permitirnos y nos hemos traído una pieza circular también muy, muy relevante, ¿no? El caleidoscopio de Eliasson es muy eficaz y está además frente a la cortina que separa el gabinete. Tiene un cierto aire, digamos, a esos aparatos a través de los cuales veíamos cristales de colores moverse. Y cuando avanzas hay un bridge relay que está en el límite del cinetismo, pero es una pieza muy potente, y el Eliasson, que no está en Banta Black, el color que él inventa, vamos, que él patenta o del que él se hace con los derechos, es un pigmento azul muy oscuro, pero realmente es de nuevo una pieza que te produce estupor, ¿no? Porque hay un momento en el que tienes que mirarla de lado para ver qué estás viendo, si es una cosa cerrada o una cosa cóncava o convexa, ¿no? Hay una pieza que me parece interesante de un concreto suizo que vivió toda su vida en Ibiza, Hans Hinterreiter, amigo de Max Bill y de Richard Paul Loss, otro artista que no ha podido estar en la exposición y tenía que haber estado, que se llama Hans Hinterreiter y que se pasó toda la vida trabajando con dos construcciones. Una la llamaba el órgano de las formas y otra el órgano del color, y se pasó la vida haciendo permutaciones con unos esquemas matemáticos tremendamente complicados, porque además de formación era ingeniero, pero que produce algo que tiene que ver con los concretos suizos de los años 50, 60, 70, pero al mismo tiempo tiene un punto que llevaría, o que sería una especie como de presencia en el siglo XX de todos esos místicos del color que hemos tenido que excluir, empezando por Kandinsky, porque se salían de esta especie como de foco en la abstracción planar. Por supuesto, Klein, creo que después de Malevich, el siguiente que se toma radicalmente en serio el color, pero ya desde un punto de vista muy de los 60, que es, a ver, esto es una realidad de la que formamos parte, ¿no? Y coexistiendo con el Oiticica, ¿no? Y toda esa versión. Todavía plana, pero ya, claro, que ya quiere salirse al espacio social. Completamente. ¿no? Sí. Después está la cromoestructuración de Carlos Cruz Díez, y en la última sala hay algún guiño, limitado obviamente, al uso del color sobre materiales distintos al pigmento, a la instalación, a la fotografía, que son los textiles de Sheila Hicks, Teresa Lanceta, y las piezas sobre material sintético y azulejos de Polyapfelbaum y Nacho Udari. Me pareció muy interesante que tenían una sala dedicada a un video que es más de tono didáctico, ¿no? Donde se explica las diferentes teorías del color, etcétera, pero es muy efectivo. Es efectivo. ¿no? Y yo vi el público como que realmente disfrutando esta explicación, ¿no? Pero es didáctico, pero es bastante complejo, es ¿no? complejo, porque habla, por ejemplo, de la construcción social del color, con una pieza de la construcción científica del color, de ¿no? Angélica Das, etcétera. Entonces, ¿se va a mostrar ese video exclusivamente dentro del contexto de esta exposición o también circula? Porque aquí es una instalación. Por de ahora video, sí. ¿no? Sí. Por ahora sí, también está separado de la sala, hemos aprovechado el espacio de un almacén, pero es nuestro primer experimento no inmersivo, lo hemos llamado expansivo, le hemos llamado una cámara expansiva. De alguna manera es lo que Ferrante Imperato y los coleccionistas que hacían cámaras de maravillas en 1500 hubieran hecho hoy en día, que es de alguna manera convocar vía la imagen en movimiento, la voz, la inteligencia artificial, la música, porque todo eso se ha cuidado muchísimo, los nuevos recursos digitales. De hecho, habrás visto que en el primer gabinete puedes ver una doble página de las esferas del color de Philipp Otto Runge. Allí se usa para explicar que es la primera representación tridimensional de los colores compactos. Ha sido muy difícil hacer un storyboard que
que gire en 9 pantallas y dure exactamente 7 minutos. Empiece diciendo que el color no existe, que es un efecto de la luz, cuente el experimento de Newton e incluso tenga tiempo para hablar, gracias a la cesión de Angelica Das de parte de su obra Humanae, que juega muy inteligentemente con el Pantone, de las dificultades o la impregnación ideológica del color. Nos parece que tiene sentido, que quienes hacemos práctica curatorial, los que somos responsables de museos, no podemos olvidarnos que somos ya una especie anfibia, medio digital y medio analógica, pero eso no significa lanzarte acríticamente a pensar que el futuro de las exposiciones son las inmersivas. Primero porque es una economía que no corresponde a las instituciones culturales, es una economía de otra galaxia, más cercana al show business. Y segundo, porque debemos entenderlo por ahora como un complemento a la realidad sensorial. Lo hemos hecho cuando estábamos seguros de que digamos, la experiencia sensacional, en el sentido de sensorial, con las obras de arte, con el color tomando forma de piezas, era lo suficientemente fuerte como para resistir el embate impresionante que tiene la técnica, ¿no? Bueno, y también a mí me parece muy interesante porque es la interfase, se lo podemos ver como interfase que da un puente a lo que son las exposiciones, como es el color, y lo que son nuestros cursos en línea, ¿no? Completamente. Donde a través de este medio de la proyección audiovisual bien producida, completamente, existe un mundo medio, ¿no? Donde nos podemos comunicar. Entonces yo creo que nuestro público se va a identificar mucho también por las secciones del video que les mostremos, ¿no? Sí, yo creo que lo van a poder ver. Y en el futuro, coloramas, que es como hemos llamado a este ejercicio, que consiste en que amplías el equipo curatorial de la muestra, pues los comisarios, los asesores, los arquitectos, y le incluyes un desarrollador web, un sonidista, alguien que sabe contar cosas con imágenes en movimiento. Aníbal Santaella, que es en este caso quien lo ha hecho con nosotros, tengo que decir que es un tipo con una capacidad de síntesis y de adopción del punto de vista curatorial, lo entendió a la primera, ¿no? O sea, bueno, y es el reto de nuestros cursos. La gente cree que son fáciles y accesibles, ¿no? Nos ponemos muchísima investigación y para que duren 15 minutos tienes que eliminar es 1000 cosas más difícil de las que querías hablar, ¿no? que una conferencia de una hora. Esto lo sabemos. Bueno, como ha salido bien, como no dudábamos de que iba a salir bien, hemos planteado que podía ser un elemento de una exposición itinerante, acompañado por obras. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido fascinante hablar sobre esta exposición. Gracias a ti. Y mucha suerte. Pedro, ahora no es el color, sino el sonido el que me avisa que tengo otro compromiso, pero muchísimas gracias y lo mejor para tus alumnos. Gracias.